una fe progresiva. Es el tema que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Por ejemplo, el Señor Jesucristo decía que nosotros debemos de tener una fe como el granito de mostaza, ¿verdad? Pero qué importante es que seamos esa semilla de mostaza que se entierra, que desaparece para que se convierta en un árbol muy frondoso. El reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Esa parábola tan sencilla compara a dos momentos de la historia de la semilla. Por ejemplo, cuando se entierra los inicios o los modestos. Cuando se entierra, ¿verdad?, la semilla, está la modestia a la vez. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando comenzamos a enterrar la fe en nuestro corazón, debemos de ser modestos. Y cuando se hace un árbol, el milagro final, lo frondoso, lo bello donde vamos a refugiarnos, es para una buena sombra. El que buen árbol se arrima, dice el dicho, buena sombra te cobija. Por lo tanto, Jesús, a través de este relato, nos explica el crecimiento asombroso al hacerse un árbol. Al igual que esta semilla, el reino de Dios tiene también su historia. El reino de Dios es la semilla enterrada en el jardín, lugar en el Nuevo Testamento. Indica el lugar de la agonía y de la sepultura del mismo Jesús. Pero le sigue después el momento del crecimiento en el que llega a ser un árbol abierto a todos. El reino de Dios se va a concretar, no se va a realizar en otro lugar o ambiente más que en lo concreto. Pero de la vida de cada uno, en lo concreto de la vida de cada uno. Es como una semilla en este jardín, es una levadura en esta harina. El reino de Dios se juega aquí y por eso el Papa Francisco nos recuerda constantemente que no se puede anunciar el Evangelio de Jesús sin el testimonio concreto de la vida. Quien nos escucha y nos ve debe poder leer en nuestros actos eso mismo que oye de nuestros labios y dar gloria a Dios. ¿Con qué poder comparar el reino de Dios? ¿Con qué? Vamos a compararlo otra vez. Bueno, nos interrogamos o nos interroga el Evangelio por ejemplo, el Evangelio de un granito de mostaza, que es el que se recita hoy. Se parece a un poco a la levadura que una mujer mezcló, dice, una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. ¿Verdad? El reino de Dios es semejante a la levadura. Si usted cree en lo que usted está llevando en el reino de Dios, usted va a fermentar, usted va a crecer. La levadura se esconde en 3 medidas de harina. Es suficiente meter una pequeña cantidad de levadura en 3 medidas de harina para conseguir una gran cantidad de pan. Jesús anuncia que esta levadura escondida o desaparecida en las 3 medidas de harina, después de un tiempo va a hacer crecer la masa. Es igual que usted. Usted va poniendo fe a todo lo que Dios le está mandando a hacer. Y usted va escudriñando su palabra todos los días. Y usted va creciendo todos los días. Hasta llegar a ser como ese árbol frondoso. Y es allí donde yo comienzo a decir de que a un buen árbol se arrima, buena sombra te cobija. Y cuando uno fermenta o crece como la masa fermentada, nosotros somos buenas personas para que otras personas se arrimen a nosotros
para la gloria de Dios. San Francisco de Asís decía a sus hermanos: prediquen el evangelio y si fuese necesario también con las palabras, prediquen con la vida, el testimonio, la incoherencia de los fieles y de los pastores entre lo que dicen y lo que hacen, entre la palabra y el modo de vivir, mina la credibilidad de la iglesia. Eso decía San Francisco de Asís. Nuestro testimonio en la sociedad, mi testimonio concreto de vida coherente cristiana, puede ser a mis propios ojos insignificante. Mi fidelidad a Cristo y a su evangelio puede parecerme poco e incluso inútil para la sociedad a la que nos enfrentamos cada día. Pero el testimonio de la fe es valioso. Cada detalle es importante, también el pequeño y humilde testimonio, también ese escondido de quien vive con sencillez su fe en lo cotidiano de sus relaciones con la familia, en el trabajo, la amistad. Hay santos de cada día, santos ocultos, y suele decir el Papa Francisco, una especie de clase de media de la santidad. Así que, hermano, pues hay que trabajar para crecer. Que seamos capaces de construir cada día el reino de Dios con una vida coherente, con una vida acorde a las exigencias del Evangelio, con una vida donde vayamos puliendo cada día todo aquello que son asperezas, para que nuestra fe sea realmente una forma de vida, para que nuestra fe sea, como dice el autor del libro de los Hebreos, la seguridad de lo que no vemos y la certeza de lo que esperamos, que es la fe. Jesús, cuando envía a sus discípulos para que lo precedan en las aldeas, le recomienda: digan primero, le dice, mire la recomendación que le hace, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. ¿Y cuánto hacemos eso? Después le dice, curen a sus enfermos. Todo ello quiere decir que el reino de Dios se construye día a día y ofrece ya en esta tierra sus frutos de conversión, de purificación, de amor y de consolación entre los hombres. Es una cosa linda, preciosa. Es construir día tras día este reino de Dios que se va haciendo. No destruir, no construir, sino construir con espíritu el discípulo de Jesús que deberá desarrollarse en esta misión. Así que, hermano, pa'lante en esta misión, con fe. Por eso es el tema, una fe progresiva. La paz de Cristo sea con ustedes. Dios te bendiga.